Buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes. Mucha información legislativa esta semana con la prohibición de las corridas de toros, la ampliación del cupo de endeudamiento y los debates de control político. Carmen, es un gusto saludarla. Edwin, muchas gracias. Un saludo para usted y para nuestros televidentes que nos acompañan todas las semanas. Les damos la bienvenida y los invitamos a ver nuestros titulares. Después de muchos intentos, el Congreso prohíbe las corridas de toros en el país. Gobierno pide ampliar cupo de endeudamiento en 17.600 millones de dólares. La Cámara estudia la propuesta. Capacidad de defensa del país comprometida por falta de mantenimiento de aeronaves. Ministro de Defensa responde. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. Las corridas de toros, el rejoneo, novilladas, becerradas y tientas serán parte del pasado. Después de 19 intentos, finalmente el Congreso prohibió estas prácticas en todo el territorio nacional. Los trajes de luces, las banderillas y el grito de olé quedarán en la historia luego de la estocada que le dieron en la plenaria a la tauromaquia en el último tercio de la temporada de 4 sesiones que fueron colmadas de discusiones entre los defensores de los toros y los que consideraban que es cultura y fuente de trabajo. Es muy importante esto, indicar primero que es acotado, solamente se refiere a corridas de toros porque es la única actividad regulada por el Congreso en la Ley 916 con el Estatuto Nacional Taurino desde hace 20 años. Sin embargo, es de señalar que ante el argumento de los protaurinos por la posible pérdida de empleos, la ley contempla ayudas para quienes dependían de esa actividad. Este es un proyecto tan completo que trae un periodo de transición para ayudar económicamente a las familias y a todos esos sectores sociales que de alguna manera dependen económicamente de esta actividad. Lo que hoy solamente se utiliza una semana al año para hacer corridas de toros, el día de mañana podrá ser utilizado muchas más veces con esta ley. Y las instalaciones del Congreso de la República han sido animadas por diversas barras, en estas a favor de lo que ha sido este proyecto de ley antitaurino que fue aprobado recientemente. Esto es histórico, esto es un paso enorme en nuestro país de evolución para nuestra sociedad. Esperamos que no se vuelvan a repetir este tipo de espectáculos con animales, esperamos que realmente se comience a respetar la vida en Colombia. A su vez, otras opiniones se conocieron por parte de los que defendían los eventos taurinos. Todas las prácticas tradicionales con animales son sumamente importantes para estas comunidades. Por eso nosotros creemos que se debe reglamentar. Con la aprobación de este proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros en todo el territorio nacional, ahora solo veremos a los toros en las praderas y no en las plazas de toros como era habitualmente. Precisamente el representante Andrés Calle celebró la decisión de la plenaria de la Cámara de terminar definitivamente con una tradición que se considera como maltrato animal. Este es el editorial del presidente. En un hecho histórico para Colombia quedaron prohibidas las corridas de toros en todo el territorio nacional. Esto luego de haberse intentado en 14 ocasiones. Fue aprobado esta semana en la plenaria de la Cámara de Representantes en su último debate. Este debate de ley generó una discusión bastante álgida y movida. Dimos todas las garantías, escuchamos a todas las voces y la ciudadanía habló. Hoy Colombia mira a los animales desde una óptica distinta, ante un llamado claro para defender la vida y su dignidad. Por eso es importante decir que este Congreso no solamente representa a quienes están a favor de prohibir las corridas de toros, sino también a quienes las defienden y subsisten por esta actividad. Por eso este proyecto plantea una reconversión económica para quienes demuestren que viven de ella y puedan tener mayores oportunidades para subsistir. La Comisión Tercera estudia la solicitud del gobierno de ampliar el cupo de endeudamiento externo por valor de 17.600 millones de dólares, con el cual busca cubrir los créditos internacionales y mejorar la calificación en materia de credibilidad e inversión.
Este proyecto de ley del gobierno que busca la aprobación de recursos para cubrir los créditos internacionales y temas de carácter interno fue expuesto ante las comisiones terceras que busca 17.600 millones de dólares para el cupo de endeudamiento. Encontramos obviamente haciendo un balance y un análisis sobre la deuda que trae el país, la deuda que debe cancelar este año la nación. Son 2 pagos que debe cubrir de créditos que sacó el gobierno anterior para apalancar la economía en un momento de crisis como lo fue el momento de crisis de la pandemia, pero hoy también obviamente la nación requiere de un apalancamiento de recursos que le permita sacar adelante la ejecución de las obras que quedaron contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros hemos venido insistiendo en ese balance entre la ejecución del presupuesto general de la nación y el cupo de endeudamiento, que debe ser obviamente directamente proporcional. Si el Estado quiere más recursos es porque ya tiene cómo invertirlos, cómo gastarlos y por supuesto estamos diciéndole al gobierno que estos recursos deben ser dispuestos meramente a dinamizar rápidamente la economía. Los representantes insisten que estos dineros deben ser bien invertidos. Dada la situación de las finanzas de la nación y la situación económica del país, es necesario que Hacienda nos aclare cómo va a disminuir el endeudamiento y el déficit fiscal que se viene empeorando desde el año pasado, cuando veníamos recuperando los indicadores económicos de la nación desde la pandemia. Si el gobierno nos garantiza responsabilidad en el manejo de las finanzas, estaremos dispuestos a apoyar el proyecto de ley con un cupo tal vez menor, pero sí lo aprobaríamos por el bien de las finanzas del Estado. La próxima semana continuará el debate, ya que este proyecto debe ser aprobado antes de terminar esta legislatura. En materia económica también se aprobó el proyecto que desmonta varios impuestos que hoy se cargan al precio del galón de la gasolina y de la CPM. La iniciativa busca abaratar el costo de los combustibles. Los costos de los combustibles en el país siguen en aumento mes a mes. Por esto, desde la Cámara de Representantes se busca con un proyecto de ley bajar algunos impuestos como la sobretasa a la gasolina. Quizás más de 20 años ha sido utilizado por distintos gobiernos y actualmente representa cerca de 3.9 billones de pesos anualmente que por supuesto ingresan al presupuesto. Nosotros tenemos que entender aquí 2 cosas. La primera, la preocupación por supuesto de la gente por la subida de los precios que afecta directamente el transporte, que de alguna manera tiene impacto inmediatamente sobre prácticamente toda la canasta familiar. Pero lo segundo es que de ahí se obtienen unos recursos que deben ser invertidos en las políticas sociales del gobierno. A su vez, los gremios dicen que mejoraría la economía al bajar algunos impuestos en los combustibles. Hoy en día el galón de combustible que se paga en Colombia es más costoso que lo que se está pagando en los mercados internacionales. Por el déficit que se tiene en el Fondo de Estabilización de Precios, ese precio se mantiene alto, pero la pregunta es hasta qué punto el bolsillo de los consumidores va a aguantar esa carga impositiva del combustible y el mayor valor que se paga hoy en día en precios internacionales. Aunque el proyecto ha generado apoyo en algunos sectores, el gobierno nacional siente que los 3.9 billones que dejaría de entrar afectaría sectores sensibles de la economía. Inconformes se declararon los citantes al debate de control político por la condición operativa de las aeronaves de las Fuerzas Armadas. Según los congresistas, la capacidad aérea de defensa solo llega al 41%. En materia de defensa, Colombia cuenta con 731 aeronaves, entre aviones y helicópteros. Sin embargo, en la actualidad solo 298 están en operación. Pero si tenemos una flotilla de aeronaves atractiva para atender los conflictos y la tenemos en tierra, pues no estamos haciendo nada. Por eso es necesario invertir el mantenimiento. De la flota de 20 helicópteros rusos Mi-17, solo 5 están en operación. 3 más se encuentran en mantenimiento de rutina y 10 en tierra por falta de mantenimiento como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania. Los famosos papaya que se conocen coloquialmente, de esos hay 6 operativos de los 20, 2 están en mantenimiento preventivo, hay 10 que esperan por mantenimiento, aún no cuentan con recursos ni con la asignación para el mantenimiento, y 2 se perdieron en accidentes, fueron siniestrados.
La bancada del Pacto Histórico se sumó a las preocupaciones por la baja capacidad de defensa aérea del país, al advertir que es urgente modernizar la fuerza de combate en el aire. Tengamos en cuenta que tenemos helicópteros y aviones de los años 40, de los años 50, de los años 60, que son muy antiguos y que habría que mirar cómo se renueva ese parque de aéreo del país. El Ministerio de Defensa, la Fuerza Aeroespacial, así como la aviación del Ejército y de la Policía, indicaron que la capacidad de defensa aérea está y se mantiene, a pesar de las dificultades para el mantenimiento de las popularmente conocidas papayas del aire, los Mi-17. También fue llamado nuevamente a control político el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, entidad que sigue en el ojo del huracán por las denuncias de las últimas semanas. Fuerte reclamo le hicieron al director de la Gestión del Riesgo los representantes de la Comisión de Derechos Humanos. El director acaba de decir aquí que las platas del alquiler de carrotanques no se ha pagado, pero yo le quiero decir, ¿cómo así que no se ha pagado si la plata a la interventora ya se le pagó? Y nosotros sí tenemos las pruebas de esos pagos. Entonces aquí hay información sobre los pagos que efectivamente ha hecho la Unidad de Gestión de Riesgo que no están claros ante el país. Aquí definitivamente siento además que el gobierno no reconoce y no tiene vergüenza de aceptar que se equivocó, que fue el presidente el que nombró, que entregó una entidad llena de plata, con unas facilidades de contratación inmensas, porque las calamidades hay que atenderlas rápidas, y que le entregó ese botín a la gente más corrupta de este país, sabiendo que eran corruptos. Le pidieron ejecutar los recursos y sacar adelante una entidad que, según ellos, perdió credibilidad. No hay hoy clara una intervención, una línea para el fenómeno de la niña. Casi nos acabamos de quemar, los territorios, los pueblos casi se queman con el fenómeno del niño, una sequía impresionante. Y hoy viene el fenómeno de la niña y no tenemos claro, mire, hoy está Bajo Cauca inundado. El director de la unidad respondió. Yo vengo aquí a dar la cara, porque si algo han dicho estos representantes es que este gobierno no asume la responsabilidad política de lo que pasó, y yo estoy aquí para asumir la responsabilidad política. Al igual solicitaron tener en cuenta la crisis por el fenómeno del niño y atender programas para mitigar los efectos del cambio climático que se avecinan. La emergencia migratoria en el tapón del Darién fue llevada a control político en la Comisión Segunda. Según los representantes, la situación parece desbordar las acciones de las autoridades. Se estima que más de 520.000 migrantes transitaron entre Colombia y Panamá en el 2023, según cifras de la Defensoría del Pueblo. Tenemos que prever realmente qué va a pasar o qué puede suceder para afrontar los fenómenos migratorios que estamos viviendo en el país, pero sobre todo mejorar la atención allí, en salud, en presencia institucional, presencia de la fuerza pública, sobre todo pues en esa movilidad segura. Una de las soluciones es unir la vía panamericana. Faltan 70 kilómetros, necesitamos que tengan una movilidad segura a estas personas. En cifras del ICBF, entre 80.000 y 101.000 niños migrantes son atendidos en Colombia anualmente, a los cuales se les han entregado cerca de 11 toneladas de alimentos de alto valor nutricional. El foco de vulneración de los derechos de los niños sigue creciendo, llevamos el 40% de incremento de los niños que han atravesado el tapón del Darién a Panamá, niños que han llegado solos porque sus familias se han quedado en el camino y niños que han sido también de una u otra manera reclutados por muchos grupos al margen de la ley. La incontrolable migración ha servido para que grupos al margen de la ley fortalezcan sus finanzas. Tan solo en el año anterior recibieron cerca de $500 millones por el control del paso de migrantes. Nosotros como Colombia vamos a convocar al mecanismo tripartita de Panamá, Estados Unidos y Colombia para dialogar de temas de migración, y queremos adicionarle a eso, obviamente, los temas de conexión tanto eléctrica como de transporte. Se manifestó la importancia de la articulación entre entidades de los diferentes estados para atender con planes efectivos a las miles de personas que hacen tránsito por las diferentes fronteras. El ambiente político esta semana fue agitado por la propuesta de varios sectores de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. Este es el tema de hoy en la oposición en Cámara. El presidente Gustavo Petro, cuando era candidato, firmó sobre mármol que no convocaría una Asamblea Nacional Constituyente.
Hoy tenemos una nueva realidad. El presidente ha mencionado una Asamblea Nacional Constituyente o un referendo. Esta semana, el señor Montealegre ha manifestado que el presidente Gustavo Petro tiene una vía jurídica para convocar la Asamblea Nacional Constituyente mediante un decreto con fuerza de ley. Qué equivocado estaría el presidente Gustavo Petro si pone en riesgo la democracia, la libertad y las instituciones del país convocando a una constituyente. Como Partido Centro Democrático, partido de oposición, reiteramos al país que no tenemos iniciativa alguna de presentar proyecto de acto legislativo que reviva la reelección presidencial. Al presidente Gustavo Petro le solicitamos que garantice el orden constitucional, la seguridad y el orden social de todos los colombianos. Presidente Gustavo Petro, no improvise más, gobierne y no a la constituyente. Por su parte, los representantes también opinaron en sus redes sociales sobre esta propuesta. Esto fue lo más trinado en Cámara Digital. Bienvenidos a Cámara Digital. Ante el anuncio del presidente Gustavo Petro de pedirle al Congreso que convoque una Asamblea Nacional Constituyente donde, entre otros temas, se ha puesto en conversación la posibilidad de ampliar el periodo presidencial o permitir la reelección inmediata, este tema ha generado una fuerte discusión en redes sociales. El representante por el Pacto Histórico, David Racero, afirmó en su cuenta de X, abro comillas, yo no creo en la reelección, me gusta más la idea de ampliar el mandato 1 o 2 años más, cierro comillas. Por su parte, el representante conservador Juan Daniel Peñuela, a través de su cuenta de X, expuso lo siguiente, abro comillas, se equivoca el doctor Montealegre con su teoría de convocar una constituyente vía decreto ley, es inconstitucional, no existe, no es posible, rompe el orden constitucional y la división de poderes, cierro comillas. La discusión política sigue abierta. ¿Y ustedes qué opinan? El consumo de sustancias psicoactivas es un asunto de salud pública que la Cámara busca atender de manera integral, con el objetivo de reducir riesgos y daños en las personas que hacen uso de ellas. Festivales de música, conciertos y establecimientos públicos nocturnos contarían con zonas de información, descanso, hidratación y puntos de atención dotados para responder a emergencias causadas por el uso de sustancias psicoactivas. Queremos ver al Ministerio de Puertas Abiertas en el territorio, brindándole a la gente la información y el apoyo frente al tema de consumo de sustancias psicoactivas, que abre la posibilidad a la gente de que pueda acercarse sin temor alguno a verificar qué está consumiendo y hasta qué punto eso le puede hacer daño o no. Este proyecto también busca disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y de cigarrillos y contempla a los consumidores de sustancias alucinógenas como pacientes médicos sujetos de derechos. Buscamos que la gente adulta que voluntariamente decida consumir tenga acceso a una información adecuada, que el Estado esté alerta para saber qué sustancias están circulando y qué peligros representan. Aunque la iniciativa fue aprobada por mayorías, preocupa que esta política signifique caminos hacia la legalización de algunas sustancias y piden cautela. También hicimos una reflexión en torno al gran problema que tiene Colombia, que hoy lo tenemos prácticamente callado, y es el fentanilo, que es un psicoactivo letal que está acabando con nuestra juventud, reduciéndolos a la miseria, reduciéndolos a las afectaciones neurológicas, psicológicas y también físicas. Según el Ministerio de Justicia, entre 2013 y 2020 se identificaron 28.541 defunciones asociadas a consumo de drogas. El Congreso ratificó el acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre Colombia y Venezuela. De esta manera se avanza en el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países. Luego de varios años de tensa relación entre Colombia y Venezuela, la Cámara de Representantes ratificó el convenio que protege las empresas que decidan invertir en ambos países. Entonces lo que hacemos es acogernos a un convenio que ya existe entre muchos países. Colombia tiene más de 10 hoy ya firmados y acordados con otros, y hoy esperamos que eso permita a los que hacen inversiones en Venezuela o en Colombia tener un protocolo claro si hubiese alguna dificultad en el tema de las negociaciones.
Desde el año 2015, Colombia y Venezuela rompieron sus relaciones diplomáticas y comerciales, pasando de un comercio bilateral que dejaba cerca de 3.100 millones de dólares al año a tan solo 804 millones de dólares registrados en el año 2023, donde se vio un pequeño repunte según cifras de la Asociación Nacional de Comercio Exterior. Para Cúcuta y su área metropolitana es un proyecto muy importante, así como lo ha expresado los diferentes comerciantes de la ciudad, la Cámara de Comercio, las empresas comercializadoras internacionales. Entonces yo creo que un proyecto de esta magnitud tenemos que darle un sí. Se espera que con la ratificación de este convenio entre ambos países se genere confianza en los empresarios y de esta manera reactivar definitivamente el intercambio comercial con el vecino país. Inició el proceso para la elección del Contralor General de la República. Esta semana, el Congreso escuchó las propuestas de los candidatos que aspiran a vigilar los recursos del Estado. En medio de audiencia pública, la Comisión Accidental, integrada por representantes a la Cámara y senadores, se escucharon a los 20 aspirantes a ocupar el cargo de Contralor. Yo creo que ya hay unas personas muy importantes que han pasado, digamos, todos los filtros, incluyendo, digamos, algo que es muy importante, que es que tengan los méritos para poderlo hacer. Y de eso se encargó una universidad expedita en ese sentido. La Corte Constitucional le ha ordenado al Congreso de la República retomar la elección del Contralor General de la Nación. Por esa razón se parte de una lista de 20 elegibles, donde la Corte, en el mismo sentido del fallo, ordenó que se tienen que seleccionar esos integrantes por paridad de género y por mérito. Se logró avanzar en la escogencia de los 10 candidatos, quienes se someterán a entrevistas tanto en plenaria de Cámara de Representantes como de Senado, quienes definirán quién es la persona idónea para ejercer este importante cargo. Logramos hacer en comisiones conjuntas de Senado y Cámara la selección de los 10 candidatos a Contralor General de la República, incluyendo algo muy importante teniendo en cuenta la prueba de conocimiento. Este nuevo proceso se da luego de la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de Carlos Hernán Rodríguez por un error en el procedimiento de su elección. La ley establece cuáles son los puntajes que se pueden ponderar, dentro de esos está la hoja de vida, la experiencia, pero en ninguna parte dice que la entrevista que se hace aquí tiene unos puntajes. Ese fue el vicio que cometieron, nosotros lo advertimos en su momento a la mesa directiva. Se espera que el Congreso elija al nuevo Contralor de la República el próximo 11 de junio. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, manifestó su rechazo ante el nuevo caso de feminicidio que se presentó en la capital del país. Sumo mi voz de rechazo frente al feminicidio de Stephany Barranco, cometido recientemente en un centro comercial de Bogotá. Su caso no es el primero ni será el último de este año, porque lamentablemente este delito tan solo en lo que vamos de 2024 ha registrado más de 200 víctimas. Este es un delito que no solamente apaga la vida de cientos de mujeres, sino que afecta también a sus familias, dejando a niños, niñas sin sus madres. Por eso destaco el proyecto de ley que avanza en el Congreso de la República y que busca brindar protección a los hijos e hijas de las víctimas de feminicidios. En este mismo sentido, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer se pronunció y solicitó a las entidades como la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección un compromiso decidido y acciones concretas para evitar que este tipo de violencias contra la mujer continúen presentándose en nuestro país. Con el fin de convertir a Colombia en un destino ideal para quienes laboran desde cualquier parte del mundo a través de los medios digitales, fue radicada una iniciativa que incentive el crecimiento de los emprendimientos locales tradicionales. Este es un proyecto que está a la vanguardia. Hoy el mundo cambió desde que tenemos internet y sobre todo después de la pandemia, en donde nos dimos cuenta lo importante de estar conectados y al mismo tiempo ser productivos. Reconocer el Festival Departamental de Bandas en Cundinamarca como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación es lo que se aprobó desde la Cámara de Representantes. Logramos que el departamento de Cundinamarca quede en la lista representativa de patrimonios culturales inmateriales de la Nación, la cual está en el Ministerio de Cultura. Esto logrará que partidas presupuestales en el presupuesto general de la Nación involucren para que estos talentos y esta trayectoria se siga conservando. Además, va a ser la primera manifestación para el departamento de Cundinamarca en el sector de cultura. El aumento de las confrontaciones de grupos armados en el suroccidente del país cada día deja más víctimas. Congresistas de diversos partidos se reunieron en la Plaza de Bolívar para lanzar un SOS por el departamento del Cauca. El departamento del Cauca se encuentra en medio de un conflicto.
población que hoy está confinada, que está desplazada. Yo, como vallecaucano, quiero solidarizarme con este bello departamento. Por su alta calidad educativa y su labor incansable en la formación de grumetes para la Armada de Colombia, en sus 90 años de actividad académica, la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla fue galardonada con la condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar. Esta es una escuela que no solamente cumple 90 años de historia, ya tiene acreditación de alta calidad. Hombres y mujeres son tecnólogos y técnicos de esta escuela y están en los mares y en los ríos de Colombia cumpliendo su misión constitucional. Es un reconocimiento a la labor que la Armada de Colombia realiza en la educación del personal de suboficiales que tanto aporta a nuestro país. Preocupados por la salud mental de los colombianos, la Cámara organizó un foro nacional sobre esta problemática. Congresistas y entidades expertas analizaron las principales causas que desencadenan este tipo de afectaciones. Más de 30 organizaciones se dieron cita en el primer Foro Nacional de Salud Mental organizado por el Congreso, donde discutieron los principales factores que están afectando a los colombianos. La violencia intrafamiliar. También estamos abordando los temas de discriminación, es decir, orientación sexual, discapacidad, estrato socioeconómico, los lugares donde sucede esta discriminación, que generalmente es en la calle, en la familia y en el trabajo y en las instituciones educativas. La discapacidad hoy en Colombia está invisible. Con este foro queremos decirles a todos, más que todo a las mamitas cuidadoras, que acá estamos, que salud mental es fundamental. Los expertos y organizaciones mentales resaltaron el trabajo realizado desde el Congreso y pidieron que haya una atención inmediata. No podemos entender la salud mental por fuera de las relaciones humanas. Ahora, por ejemplo, se habla de las relaciones tóxicas, ¿no? Cómo las relaciones del día a día influyen en nuestras emociones, pero también las relaciones estructurales, ¿no? El trabajo, las condiciones de vida, el medio ambiente, el día a día en la ciudad o en el campo. Todas las variables en las cuales está viviendo el país incrementan la ansiedad, incrementan el estrés y por tanto incrementan situaciones de no estabilidad emocional. Identificados los factores que más afectan la salud mental de los colombianos, se confluirá en una política pública para atender esta problemática. El ingeniero industrial y periodista del departamento del Meta, Gabriel Parrado, es el invitado de Colombianita, y Pacífico Cabrera, con quien conversaron sobre el nuevo sistema de salud de los maestros. Y si lo dice Parrado, póngale cuidado. Hay una coyuntura ahorita, representante, que los maestros están preocupados por lo de la salud. ¿En qué va eso? Pues estamos en un proceso de transición. Se dejó un modelo donde por cualquier número de tutelas, cualquier número de reclamaciones, cualquier número de atenciones no recibidas, muchas vidas de docentes perdidas por el mal sistema de salud, se está tratando de pasar a un nuevo sistema que permita que haya una atención directa a partir de la FIDU previsora a través de ese organismo. Todo sistema de transición tiene sus dificultades y lógicamente en estos días la estamos viviendo. ¿Y el ausentismo qué? Yo le he pedido al presidente de la Cámara que enfoque el plano total porque el ausentismo también es bastante alto. Yo les preguntaba hace poco, ¿qué haría un arquero, portero de un equipo de fútbol que tiene que jugar 90 minutos y a los 60 se sale porque no le gustó lo que dijo el rival? ¿O qué tal un médico operando y a la mitad de la operación dice, no me voy? Entonces hay que buscar la manera de reformar la ley quinta, que es la que regula la asistencia, la permanencia y la disciplina de cada uno de los representantes. Por favor, ¿me le puede dar de comer a Colombianita, doctor? Aquí le tengo la dosis personal. Ni más faltaba, ¿eh? Y ojalá siga. ¿Le quito algo o se la empujo así nomás? A ver, Colombianita. Ojalá, doctor, no nos vaya a dejar como tiene ahorita Colombianita, porque todo el mundo habla de paz, pero nadie se compromete. La paz ya con usted, Colombia. La entrevista completa la encuentran en el canal Congreso. Carmen, hemos llegado así al final de Noticias Cámara de Representantes. Agradecemos como siempre su sintonía y le recordamos la invitación para seguir nuestros canales digitales. Los esperamos la próxima semana con mucha más información para que estén al tanto de toda la actividad legislativa. Hasta entonces.